Filipenses 2, y vamos a estar ahí, en Filipenses 2, del 1 al 11. Vamos a ver, yo organizo acá un poco estas notas. Listo. Ustedes saben que el domingo pasado hablamos sobre el siervo humillado, ¿no? Refiriéndonos a los sufrimientos de Cristo, a los sufrimientos que Cristo tuvo desde el inicio de la concepción, ¿verdad? Desde ese momento empezó la vida del siervo sufriente. Y su culmen, es decir, la parte más alta de su sufrimiento sería allí en la cruz del Calvario. Y vimos, o les traté de enseñar gráficamente todo lo que sufrió, ¿no? Que no solo fueron daños físicos, llagas, sino que también fueron daños psicológicos a su persona como tal. Y todo esto, ¿para qué? Todo esto tiene un propósito. Todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo fue humillado era necesario y era lo que el Padre requería para que fuera pagada su deuda. Como dice nuestra palabra, perdón, discúlpeme que esto tengo acá. 1, 2. A ver, que acá esto se me revolvieron las hojas. Ahora sí. Ahora sí, me disculpan. Entonces vamos a Filipenses 2 del 1 al 11 y quiero que fijemos nuestra mirada, o vamos a estudiar hoy desde el verso 9, porque claro, ya sabemos y hemos visto que Cristo tomó forma de siervo, que Él se despojó de toda majestad, que Él se hizo obediente, ¿verdad? Hablando como el siervo humillado, hablando como la humillación de Cristo. Y todo esto tiene que tener un impacto en nuestra vida, no solo la humillación, sino la exaltación de Cristo. Y Filipenses habla de eso, habla de la supremacía de Cristo, y Pablo toma como referencia esto, la humillación y la exaltación de Cristo, para que haya en nosotros, ¿sí? Como le dice a los filipenses, haya en ustedes unidad, ¿sí? No se miren como mayor los unos a los otros, ¿verdad? O sea, toma este ejemplo para la vida cristiana, para que haya unidad en ellos, ¿verdad? Para que también se conserve la pureza del Evangelio, para que haya integralidad, para que también haya gozo. Esa es la carta, una carta muy hermosa que le da Pablo a los filipenses, una carta de amor, pero diciéndoles con todo amor, con todo cariño, vea, hagan ustedes esto por el ejemplo de Cristo, hayan ustedes unidad, recuerden que no hay otro evangelio, tengan gozo en las pruebas, ¿sí? El que hace la buena obra, el que la inicia, la terminará. Ahí es cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero por las prisiones, por las tribulaciones que él había pasado, eso le llevaba a decir eso, pero teniendo como fundamento el sacrificio de Cristo, la supremacía de Cristo. Vamos entonces a leer el 9. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. El verso 9. Filipenses 2, verso 9. Dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listo? No importa si tienen la nueva versión internacional o Reina Valera, no importa. Vamos a leer el 9, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, ¿cierto? Aquí está como introduciendo
una consecuencia de lo expresado anteriormente. ¿Y qué fue lo expresado anteriormente? Lo que les decía ahorita, que Cristo se despojó, que Cristo se humilló, que Cristo sufrió, que no estimó en ser igual a Dios, ¿cierto? Y entonces dice, por lo cual, por lo tanto, o la consecuencia de la humillación es la exaltación, ¿cierto? No puede existir exaltación sin humillación. No puede haber gloria sin antes haber humildad. No pudo haber resurrección, sacerdocio, señorío, sin los sufrimientos del siervo Jesucristo. ¿Cómo iba a resucitar si no fue humillado, si no fue golpeado, si no murió? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo se iba a compadecer de nosotros? Es decir, ¿cómo iba a sentir lo que nosotros sentimos hoy en día si no hubiera venido? No hubiera un sacerdocio real. Siervo primero y luego rey exaltado eterno. Ese es el orden de las cosas. Entonces, todo lo que fue expresado anteriormente, ya vivido por Cristo en la cruz, allí en el Calvario tuvo una consecuencia, tuvo una finalidad. Por esto su posición fue ganada por la humillación en la cruz. Por eso Él pudo dar su vida. Y como pudo dar su vida, también pudo tomarla. Exaltado, dice la palabra de Dios. Dice que Dios le exaltó, ¿verdad? Hasta lo sumo, hasta lo más alto. Fue justa la exaltación de Cristo. No fue un hecho al azar, no fue un hecho a la suerte. Tuvo que ganarse, aún siendo Dios, ganó esa posición de exaltación. Claro, dice que Él ya tenía su posición de gloria. Cuando dice en la oración sacerdotal en San Juan 17, Señor, dame esa gloria que tuve antes, o dales, dice que comparte nuestra gloria, y yo quiero que esa gloria también ellos la tengan, esa gloria que tuve antes contigo. Dice que Él la va a recuperar esa posición. No fue el hecho de que fuera Dios, el hecho para que fuera exaltado hasta lo más alto fue la consecuencia del siervo sufriente, de la humillación. Este es el máximo honor, el que está por encima de los hombres. No hay nada por encima de Él, hasta lo sumo, hasta lo más alto, hasta lo más extraordinario. Efesios 1:20, por favor, vamos a Efesios 1:20. (1:20 al 22). Dice así la bendita palabra de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios lo resucita de los muertos y dice que los sienta a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Esa diestra al lado del Padre es una diestra de señorío, una diestra de poder, una diestra de majestad. Y el 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Es decir, el señorío de Cristo, su majestad, su exaltación no tiene límites y ni siquiera tiene límites de tiempo, porque dice no solo en este siglo sino también en el venidero, es decir, los de antes, los de ahora, los de después. El Señor es Señor, el Señor es exaltado, el Señor es Rey de todas las naciones, y no solo todas las naciones, sino las que estaban antes, las que están ahora y las que vendrán después. Su reinado, como por eso él decía, le decía a Poncio Pilato, es que mi reinado no es de este mundo, va más allá, trasciende las fronteras, trasciende lugares, trasciende tiempos, pasado, presente, futuro. Trasciende todos, y no solo lugares geográficos, lugares físicos, porque Él también es Señor, como lo vamos a ver más adelante, de las huestes celestiales, de lo que no vemos, ¿verdad? De esas principados y potestades del infierno, también Él es el Señor.
De lo que está en la tierra también Él es el Señor. Principado, autoridad, poder, señorío. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y como Él es la cabeza de la iglesia, hay un sometimiento voluntario a Él. Hay un sometimiento a las autoridades. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso hablando de su señorío. Eso hablando de lo que Él es, de lo que Él representa. Como les digo, en el pasado, presente y futuro. Jesucristo tiene todo el poder, está sentado a la diestra del Padre. ¿Esto qué nos denota o qué significa? Significa poder, majestad, señorío. Y si significa señorío, significa que requiere y exige respeto, y más que respeto, obediencia. ¿Qué es lo que hay en este mundo hoy en día? Desobediencia, anarquía. ¿Y qué es la anarquía? El rechazo al rey, el rechazo a la autoridad, el rechazo a toda potestad. Las personas hoy en día rechazan toda autoridad, bien sea de los gobernantes o bien sea de los presidentes, rechazan. Claro, debemos rechazarla cuando está en contra, ¿cierto?, de las directrices de Dios, debemos rechazarla. Pero eso no es una excusa para que todo sea rechazado, para que no andemos conforme a la autoridad. Dios estableció esas autoridades y vienen de parte de Él. Y si nosotros tenemos presidentes malos o gobernantes malos, es pues por nuestras malas decisiones y por el pecado. Pero el Señor es diferente. En el gobierno del Señor no hay corrupción, en el gobierno del Señor no hay dictaduras, en el gobierno del Señor es perfecto, porque Él es perfecto, porque Él es santo. Entonces, si Él es santo, si Él es perfecto, porque a veces nos cuesta obedecerlo, porque a veces somos de cerviz dura, es decir, no agachamos la cabeza. Si fue humillado, como lo vimos anteriormente, y su posición fue ganada, Él la ganó, y no solo Él la ganó para nosotros. Por eso decimos que el Evangelio no se trata de ganar una posición, porque esa posición ya fue ganada. Usted no puede hacer actos, usted no puede hacer cosas que lo lleven a ganarse una posición que ya fue ganada. Es más bien una consecuencia, un por lo cual. Es decir, si el Evangelio de verdad yo lo he entendido, si de verdad el Evangelio ha hecho en mi vida estragos o ha revolucionado mi vida, ¿cierto? Mi pensamiento, mi forma de ver las cosas, entonces, por lo cual, como dice acá, por lo tanto, mi vida debe cambiar. Mi vida debe ser diferente. ¿Por qué? Porque si usted dice que cree el Evangelio, entonces, por lo tanto, ¿cierto? Hay una introducción, por lo tanto, es decir, la consecuencia es que su vida cambie. Por eso les estaba hablando de la humillación y la exaltación. Eso también se aplica a la vida del creyente. Si nosotros ya tenemos una posición de gloria, ¿cierto? Pero, ¿qué dice el Señor? Que el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Es lo mismo. Aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Pues vivir como siervos, humildes, agachando la cabeza, incluso soportando a veces injusticias o malos tratos. Y no solo malos tratos que nos dan a nosotros, también nosotros a veces damos malos tratos a otros. Y si esa persona es un creyente, pues también debe saber soportar estas cosas. Y debemos perdonarnos los unos a los otros. Entonces el gran ejemplo, el gran sumo ejemplo, el gran supremo ejemplo es Cristo. Humillación, exaltación. ¿Cómo esperamos a ser exaltados? ¿Cómo esperamos llegar a esos lugares de gloria si nosotros no nos hemos humillado en nuestra vida? Si nosotros no hemos vivido una vida en obediencia, en sometimiento. Porque acá dice, Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahí estamos nosotros también, en ese sometimiento.
Y acá dice algo muy importante, ahí siguiendo en el versículo, dice en Filipenses, dice, nombre que es sobre todo nombre, el nombre sobre todo nombre, esto es el Señor. Entonces Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre que es sobre todo nombre es el Señor. Como se decía en el Antiguo Testamento, es el Señor, ese es el nombre de Cristo, el Señor, el que lo gobierna todo, el que está por encima de lo más alto, el gran sumo, el sumo gobernante, el sumo sacerdote, el sumo redentor. Por encima de Jesucristo, como les decía, no hay nada más. Por lo tanto, todas las criaturas, y ahí estamos incluidos nosotros, todo ser humano en la tierra, sean reyes, sean gobernantes, cualquier criatura del infierno, cualquier criatura del cielo, son siervos de Jesucristo. Somos siervos de Jesucristo. El hecho que muchos renieguen, el hecho de que muchos digan, no, yo no, o que con su boca confiesen a Jesucristo, pero con sus actos digan lo contrario, no quiere decir que Él no sea el Señor de ellos. Lo es. Que ellos rechazan su señorío, eso es otra cosa. Que ellos rechazan su dominio, eso es otra cosa. Pero eso no le quita su puesto legítimo de Señor, de Rey exaltado, de Señor todopoderoso. No se lo quita. Entonces, en Juan 13:13, no lo busquen, dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Afirmando en Juan de que sí, él era el maestro y Él era el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Él acepta ese título de Señor, como en el Antiguo Testamento, Yahvé, el Señor. Y los judíos y los fariseos no aceptaban eso, que Él fuera el Señor. Eso les parecía que Él era Belcebú, por eso le decía, y en su estado de humillación decía, usted es Belcebú, usted es un demonio, ¿cómo va a decir esas cosas? Y no lo soportaban, y no lo aceptaban, rechazaban su señorío. Vamos a Hechos 4:15, por favor. Hechos 4:15. Y el anciano Pablo nos lo va a leer, por favor. Hechos 4:15. ¿Ese es Hechos 4:15? Ah, entonces es Hebreos 4:15, perdón, me equivoqué. Hebreos 4:15, más adelante. Así es. Tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Jesucristo, gran sumo sacerdote, un sacerdote eterno, un sacerdote que no moriría, un sacerdocio que siempre perduraría. Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Los sacerdotes tenían su ministerio, morían y lo reemplazaban, morían y lo reemplazaban, ¿cierto? Eran sacerdotes imperfectos, con debilidades, con pecados. Pero en Cristo tenemos un gran sumo sacerdote perfecto, un gran sacerdote eterno, un gran sumo sacerdote que es Dios, un sacerdocio perfecto. Es decir, y si es un sacerdocio perfecto, una intercesión, perfecta. Y acá dice que Él puede, ahí dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque sufrió nuestras debilidades en carne propia. Eso es como cuando usted le dice a alguien, yo sé por lo que usted está pasando. Mentiras,
puede que no lo sepa porque usted no está en el lugar de esa persona, pero quiere que le diga algo, Cristo sí sabe por lo que usted está pasando. Cristo sí sabe por la tentación que está pasando. Cristo sí sabe por la enfermedad que usted está pasando. ¿Por qué? Porque Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Y Él fue tentado, Él sufre hambre. Por eso tiene derecho a llamarse el gran sumo sacerdote. Porque fue según nuestra semejanza. Claro, en semejanza en todo, pero sin pecado, sin maldad. Hay un comentarista que dice, la exaltación no tenía que ver con la naturaleza de Cristo o su lugar eterno dentro de la Trinidad, que ya tenía su gloria antes, sino con su nueva identidad como Dios hombre. Si no hubiera vivido entre los hombres, no habría podido identificarse con ellos como el sumo sacerdote perfecto que intercede por ellos. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no hubiera podido ser elevado del extremo más bajo al que llegó hasta el cielo como sustituto perfecto por el pecado humano. Si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera sufrido todo lo que sufrió, no hubiera podido ser levantado en la cruz. Y si no hubiera sido levantado en la cruz, si no hubiera muerto y si no hubiera sido sepultado, no hubiera podido resucitar. No hubiera podido ser exaltado. Y el verso 10 de Filipenses 2 dice así, para que, y esta parte me gusta mucho, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se doble toda rodilla. Es decir, lo que les decía ahorita, el señorío de Cristo, el Rey exaltado, lo que Él es, va a ser reconocido en todas las esferas materiales e inmateriales. Todo lo alabará. Doblarán la rodilla como cuando usted dobla la rodilla delante de un rey. Los que estén en los cielos, los que estén en la tierra, los que estén en el infierno van a doblar sus rodillas ante el Rey excelso, ante el Rey poderoso. Y van a decir que el Señor gobierna, que es dueño de todo, como Rey soberano que es. Y tendrán que rendir tributo y señal de respeto. Esa señal de respeto que hoy el mundo no tiene para con Dios. Esa señal de respeto que hoy el mundo ni se le pasa por la cabeza. Muchos niegan a Cristo. Afirman muchos que hubo un Cristo histórico, ¿cierto? Claro, antes de Cristo, después de Cristo, lo dice la historia. Pero no afirman en la deidad de Cristo, en Cristo como Dios. No creen en la resurrección, no creen que Él es el Rey soberano. Hoy lo cantamos en los himnos, Jesús es mi Rey soberano. Él es el Rey exaltado. Y el mundo no puede ver la exaltación de Cristo. Muchos todavía lo tienen ahí crucificado, ahí, sigue ahí. Pero no creen que ya bajó de la cruz, de que ya subió al cielo, de que Él está exaltado, no. Lo toman como un salvador. Y ya, no más. Como les decía, una analogía o una metáfora, como un extintor. Solo lo sacan del sitio, del lugar, cuando hay un incendio, lo utilizan y vuelven y lo colocan ahí, ¿cierto? Salvador. Pero no lo tienen como el Rey exaltado que es, no lo tienen como el Señor de sus vidas, como el que gobierna sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué no lo tienen como el Rey que es, como el que señorea todo? Porque no quieren someterse, porque al soberbio y al necio le cuesta agachar la cabeza. ¿Por qué? Por el orgullo que hay en su corazón, por ese orgullo que nos mata. No acepta que hay alguien superior, prefiere creer en otras cosas. Por ejemplo, hay personas que dan su vida por el presidente Petro. Es que Petro, todo, y con ese, y dele.
y le pueden creer más a una persona. Pero ustedes les comparte el Evangelio, les habla de Cristo, de que Él es el Señor, de que Él lo gobierna todo, de que Él tiene el control y no creen, pero sí ponen la esperanza en un hombre. Eso es como cuando Isaías nos presenta la analogía de los que hacen dioses falsos, ¿no? Que los tallan de madera o de yeso. Y nosotros veíamos la otra vez en un estudio, una criatura haciendo una cosa, o sea, es decir, una criatura transformando su rol y volviéndose creador para crear un Dios, para que él mismo pueda adorarlo. Es absurdo. Yo cómo voy a ser un Dios y luego ese Dios se va a convertir en mi creador y luego yo lo voy a adorar. Eso es lo que la gente hace hoy en día, hacerse sus propios dioses y sus propios señores. Y eso es lo que gobierna sus vidas. Y muchos pueden decir, no, yo no tengo dioses, yo no tengo señores. Yo mismo labro mi destino, yo mismo tomo mis decisiones, pues ellos son los señores de su vida. Ellos mismos son sus ídolos y desprecian el señorío del Señor, totalmente. Pero va a llegar un día, mis hermanos, y de esto no hablamos mucho. Nosotros hablamos del sacrificio de Cristo, claro, Cristo quiere que lo recuerden por su sacrificio, por su crucifixión, por lo que pasó allí, porque allí pagó los pecados al Padre y murió por nosotros. Pero ¿qué de esa gracia venidera, de eso que va a venir? No hablamos mucho de escatología, de que Cristo vendrá pronto, ¿cierto? Como que lo tenemos ahí, sí va a venir, pero como que en parte, como que a veces no lo creemos. Y no para que produzca en nosotros de pronto terror o miedo, no. Es más, nosotros debemos anhelar lo que Él venga, para que se acabe todo este sufrimiento y todo este pecado y todas estas cosas malas. Un real y cristiano genuino debe anhelar la venida de Cristo. Debe anhelarlo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más injusticia, porque toda rodilla se va a doblar. A las buenas o a las malas, quieran o no quieran, de buena gana, van a confesar que Él es el Señor, que realmente Él tenía el control, que Él estaba diciendo la verdad. Cielo, tierra, infierno, estas tres afirmaciones denotan o significan que el Señor será reconocido en todo su esplendor glorioso por todas las criaturas y ya no habrá tiempo para dudas acerca de su existencia y señorío. Como les decía, muchos ponen en duda no solo su existencia, sino más bien su señorío. Todas las dudas teológicas serán despejadas. ¿Será que sí? ¿Existió Dios? ¿No existió Dios? ¿Existió Cristo? ¿No existió Cristo? ¿Vino a este mundo? ¿No vino? No, yo creo que no, eso son invenciones de hombres, pero sí creen en otras invenciones del hombre. Prefieren creer en una criatura antes que creer en el Creador. A eso hemos llegado, a poner nuestra esperanza en las criaturas antes que en el Creador. Todas las dudas serán despejadas cuando Cristo venga. Ya no habrá tiempo para que se ponga en duda su dominio completo. Ya nadie lo podrá poner en duda. Ahorita usted lo puede seguir poniendo en duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? No solo con su mente, sino con sus acciones. Ya no se podrá decir que Jesús nunca existió, o que yo creo en Jesús a mi manera, o que Jesús es mi Salvador, pero no mi Señor. No, todo eso se acabará. Todo eso se acabará. Ninguna afirmación negativa acerca de la existencia de Dios será válida. Ya no podrán decir, Señor, perdóname porque es que yo no creo. No. Cuando estemos delante de Él, ya no podremos hacer nada, ya será demasiado tarde. Está claro que cuando el Señor llegue en su segunda venida habrán personas que no estén de acuerdo con lo que es y con lo que representa a Dios, ¿verdad? Muchos aún, cuando el Señor venga, no lo van a creer. Porque cuando Cristo vino al mundo en su primera venida, muchos no creyeron y vieron milagros, sucedieron milagros y no creyeron. Pero cuando Isaías nos dice que toda rodilla será doblada, en reconocimiento a un rey, también está implícita la afirmación de que muchos lo haremos con gozo
y de buena manera. Toda rodilla se doblará. Cuando dice toda es toda, claro que habrán unos que lo harán de mala gana o de mala forma, ¿cierto? Pero habremos otros que lo haremos con todo gusto porque ya lo hemos hecho. Y hemos tratado de vivir una vida con la rodilla doblada, rendiendo tributo, de manera imperfecta, ¿verdad? Pero de manera perfecta, creyendo en Cristo como único Salvador. Porque ya lo reconocemos como el único Rey, ya lo hemos reconocido. Pero otros lo harán con desdén, lo otro lo harán, es decir, con rechazo. Pero de igual manera tendrán que reconocerlo, tendrán que reafirmarlo, tendrán que confesarlo. Doblar rodillas significa adorar, tendrán que adorarlo. Todos van a adorar su santo y bendito nombre, todos van a adorar a Dios y lo van a hacer. Y eso es lo que la gente no sabe, que en este mundo puede que lo nieguen, puede que lo desmientan, puede que lo difamen, que lo insulten, que lo tomen como un chiste. Pero lo que ellos no saben, lo que ellos ignoran o lo que quieren ignorar es que van a tener que adorarlo. Y muchos piensan que se acaba esta vida y ya, ahí está el fin. Pero ¿qué pasa? Para su preocupación o para su terror van a seguir existiendo en el infierno o en el cielo. Ahí no se acaba y van a tener que adorarlo. Y es más, van a tener que pagar. Pero ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Uno que reconoce y uno que no reconoce al Señor como Salvador y Señor. Que ya hubo alguien que pagó por nosotros en la cruz. Pero como ellos no reconocieron que alguien pagó por ellos, pues van a tener que pagarlo en el infierno por toda la eternidad. Y aún así no les va a alcanzar el tiempo, no les va a alcanzar la eternidad para pagarlo. Y el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No solo con actos será adorado, no solo con doblar rodillas será adorado, con nuestras bocas también lo reafirmaremos y lo confirmarán los demás. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Así se muerdan la lengua, lo van a tener que hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto el señorío de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto verlo como el Rey exaltado que Él es? ¿Por qué? Primera de Corintios 12:3, por favor. Y si nos cuesta tanto, y si al mundo le cuesta tanto, es porque, o muchos de los hoy en día en el mundo llamados cristianos que asisten a una iglesia, puede que no tengan el Espíritu Santo, puede que no hayan nacido de nuevo, pueden que no hayan sido rociados con la sangre del pacto, que no hayan sido justificados, que su corazón no haya sido regenerado. Porque ¿qué dice 1 Corintios 12:3? Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en usted, ¿cierto? El Espíritu Santo que mora en el creyente es el que llama Señor a Jesucristo. Es decir, una persona que se somete, una persona que obedece, una persona que trata de vivir una vida santa, agradable, conforme a Dios, es una persona que tiene el Espíritu Santo y es la única que puede llamarlo Señor. Es la única que lo toma como Señor de su vida. No solo como Salvador, sino como Señor. Esa es la única forma. Por eso dice que el Espíritu Santo, Dios mismo, son las arras para ir al cielo. Es decir, es la garantía que usted estará en el cielo. Y si usted tiene el Espíritu Santo,
¿cierto? ¿Qué es la garantía para ir al cielo? Claro, va a aceptar a Cristo como Señor. Pero si usted ve de esas personas que hay en las iglesias que no se someten a nadie, que no se someten a ninguna de las directrices, que no andan conforme a la palabra, entonces hay algo que está sucediendo ahí. Puede que no tengan el Espíritu Santo. Las obras que nosotros hacemos hablan por sí solas, hablan de lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros decimos con nuestra boca, lo que nosotros pensamos, tiene que estar acorde con lo que nosotros hacemos. Es necesario tener el Espíritu Santo para tener parte en el pueblo de Dios y darle el reconocimiento de Señor y Salvador en mi vida. Sin el Espíritu Santo es imposible reconocer al Señor como Señor, como Rey eterno. Tantos que no le dan el título de Señor en la vida es por la ausencia del Espíritu Santo en sus vidas. Vamos por favor a Isaías 45:23. Isaías 45:23. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Listo? Lo tenemos. Isaías 45:23. Isaías 45:23. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo que está tomando aquí el autor de los Filipenses, ¿verdad, Pablo? Por mí hice juramento. Y ustedes saben que el Señor, cuando dice por mí hice juramento, está diciendo, no hay algo más grande por lo que yo pueda jurar. En el cosmos no hay algo más grande por lo que yo pueda jurar. Entonces Él dice, por mí mismo voy a hacer juramento. Es decir, eso es algo que se va a cumplir sí o sí. Por mí mismo. Porque no hay alguien por encima de mí, yo voy a hacer juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Cuando dice no será revocada es que usted no puede echar para atrás esa decisión, ¿cierto? Eso es como dicen por ahí un dicho que dice, tiene más reversa un trueno. Usted no puede, es como si usted quisiera cambiarle la corriente o el cauce del río a Opés usted solo y quisiera devolver su corriente al lado contrario, no puede. Las decisiones que Dios toma no pueden ser revocadas. Los pactos que Dios hace no pueden ser revocadas, es decir, no pueden ser revertidos. Y esta palabra donde dice que se doblará toda rodilla y toda lengua jurará, es decir, confesará al Señor, no puede ser revocado, no puede ser revertida esa decisión. ¿Qué hacemos con esto en nuestras vidas? Porque esto también es evangelio. Eso hace parte del evangelio. Eso hace parte de la integridad del evangelio, de que Cristo vendrá, de que toda rodilla se doblará. Eso también son buenas nuevas de salvación. Eso es una consecuencia de la resurrección de Cristo, la segunda venida. Porque cuando Cristo asciende al cielo, luego de estar 40 días acá, dicen los ángeles, ese que va subiendo ahí en nubes, de la misma forma volverá. Todo está conectado. Toda la Biblia es una sola historia, conectada. Todos los eventos están conectados, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si estas cosas son así, y si la decisión del Señor no es revocada, no puede ser revertida, entonces ¿por qué desconfío de Él? ¿Por qué vivo una vida en desconfianza? Porque el Señor es digno de toda mi confianza.
de todo el señorío, es digno. Cerca de 300 profecías en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Por el poder de Dios. ¿Por qué no creemos o la gente no cree que también van a ser cumplidas las que aún faltan? ¿Por qué? El Señor vendrá por su pueblo, su llegada es inminente, es inexorable, es decir, tiene que suceder. Eso es inexorable, tiene que suceder. No se puede evitar, no se puede evitar, no puede ser revocada, no puede ser revertida esa decisión de que Él vendrá como Rey exaltado, ya no como siervo humillado, sino como Rey exaltado. Y si Él es un Rey exaltado, por eso dice, toda rodilla se doblará, porque ante los reyes se doblaban las rodillas y se agachaba la cabeza. Eso en señal de adoración, eso en señal de respeto, eso en señal de obediencia. Ustedes sí han visto las películas de reyes, ¿no? Se agacha y la persona agacha su cabeza y se hinca ante el rey. Eso en señal de que es reconocido. Eso en señal, Señor, yo me someto, yo obedezco. Y muchas personas tienen un sometimiento ciego hacia los hombres, lo que estábamos diciendo ahorita acerca de los presidentes. Se someten a un hombre, se someten a los corruptos, se someten a las personas que no tienen escrúpulos, se someten a las personas que andan impíamente, pero no se someten al único Rey verdadero, no hincan su rodilla, no agachan su cabeza, no obedecen y lo reconocen como Señor, pero sí obedecen y reconocen como Señor a otras cosas en su vida, a otros seres en su vida, pero Él vendrá y su llegada, como les decía, no puede ser revocada. Y hacerlo, tratar de negar estas cosas sería como algo ilógico, algo infructuoso, es decir, no da fruto. Eso es como tratar de secar el río Baupés con una cuchara y sacarle toda el agua. No se puede, es imposible luchar contra Dios, es imposible dar cosas contra el aguijón, no se puede. Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él tiene todo poder, toda autoridad, toda gloria, toda majestad, todo imperio, toda potencia. Muchos creen que pueden burlarlo o creen que Él deja pasar por alto el pecado, el castigo. Muchos creen que se esconden de Él, que pueden seguir y seguir allá en la penumbra, en la oscuridad. Pero no es así. Si fuera así, si Dios hubiera dejado pasar por alto el pecado, hubiera dejado el pecado sin castigo, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, porque ahí fue manifiesta la justicia de Dios, se manifestó la justicia de Dios en el castigo de Jesucristo. Si Dios dejara pasar por alto el pecado, Jesucristo no hubiera sido castigado y no hubiera muerto en la cruz, no hubiera resucitado y no habría redención, porque Él es justo y sabemos que Él es justo. Sabemos que existe el sacrificio de Cristo, por eso sabemos que Él no puede dejar o pasar por alto el pecado. Pero como Él es misericordioso y todo nos beneficia para bien, como dice Romanos 8:28, si es que realmente somos sus hijos, entonces todas estas cosas nos vienen a bien. Aún el pecado en nuestras vidas, Él lo transforma para bien. Aún el pecado que se cometió en el jardín del Edén se volvió en beneficio para nosotros. Y les voy a decir cómo. Pues de esa forma Jesús vivió como siervo humillado y fue levantado en una cruz para resucitar como un Rey exaltado a la diestra del Padre, coronado con poder y señorío como gran sumo sacerdote, pues conoció y se compadeció de nuestros padecimientos. Y puede interceder por nosotros porque realmente sabe lo que sufrimos, lo que necesitamos. Y todo esto fue de beneficio para nosotros. Empezó como un pecado, ¿cierto? Empezó mal la historia para nosotros. Pero por su misericordia termina con bien para nosotros. Claro, y en ese espacio entre el pecado y en ese espacio entre la segunda venida de Cristo van a venir tribulaciones, van a venir disciplinas, van a venir cosas fuertes que suceder, pero Él nos persevera.
Todo empezó con pecado nuestro y terminará en la gloria con Jesucristo. Un plan que empieza en la eternidad, terminará en la eternidad. Un plan que empieza como un Cristo humillado, como un siervo humillado, terminará en un rey exaltado. Una vida de humillación nuestra, una vida de obediencia, una vida de falencias, va a terminar en una vida de exaltación. No puede ser al contrario y no puede existir la una sin la otra. Yo no puedo exaltarme. Tengo que primero humillarme y luego exaltarme. Así como Cristo se humilló, así como Cristo es exaltado. Y lo que debemos recordar es que Él ya no está en la cruz humillado. Él es un rey exaltado y Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos como un rey. Y tendrá que ser reconocido como tal rey, en obediencia, en adoración, en todo lo que conlleva la posición del rey. Y para terminar, yo le voy a leer para usted Apocalipsis 17:14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Señor y Rey de ¿qué? De reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. ¿Usted quiere ser un llamado fiel y elegido? Reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Amén.